no era una persona común, no era una persona común. Si así de grandes eran las bolsas de dinero que traía y hasta su caballo, dicen que también mató a muchas personas y por eso también lo mataron a tiros. ¿No ves que como no te conoce, te pateaba y listo? Ahí quedabas tendido, ahí quedabas tendido, muerto instantáneamente. A veces, cuando llegaba y amarraba su caballo, si venía alguien pensando en tomar el dinero, el caballo lo pateaba y quedaba ahí tendido. Cuentan que le decía Salvador al cadáver: ah, pues tú solito te lo buscaste. Dicen que así decía. Se subía a su caballo y jálale. Se iba, sí, se iba, se iba. Pero ese señor sí que se llevó a muchísima gente. Se los llevó. Se llevó de aquí, sí, a los de aquí. Muy buenas noches, querida comunidad lectora. Muchas gracias por estar en nuestra penúltima sesión de este primer reto lector del año 2024 titulado Narraciones Mayas de Campeche. Como ven, estamos ahora iniciando con la historia de Xcanalcol y no sé por qué ahora estoy muy congelada. Espero que ustedes me estén escuchando bien. Aparentemente no tengo problemas. Ay, bueno, está un poquito desfasado. Esperemos que todo salga bien. Pues bueno, como yo les comentaba, esperen, voy a intentar cerrar pestañas, a ver si eso me ayuda, pero está muy extraño. A ver, creo que ya. Bueno, pues esta es la penúltima historia de las narraciones mayas de Campeche, la historia de Xcanalcol. Y si les parece, vamos a empezar con esta sesión. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por recomendar, por compartir el video, por escribir sus comentarios en el chat, porque son muy valiosos. De esta manera aprendemos en la comunidad cuando compartimos nuestras opiniones. Y bueno, pues les debo confesar que he estado bastante desaparecida porque estamos con el nuevo proyecto que se llama Literatura 1 para entornos virtuales de aprendizaje. Es un texto, ¿saben qué voy a hacer? Voy a quitarle, es que me está desesperando que no pueda, a ver, en los diseños, no, pues no puedo. Ya ahorita se me ocurrió. Pero bueno, el libro es un libro de texto para bachillerato sobre literatura, no es nuevo, la verdad es que lo publiqué por primera vez en el año 2020, en plena pandemia, y entiendo que fue de mucha ayuda para las escuelas, para las maestras, para el alumnado, porque pues no había posibilidad de tener los libros en físico. Sin embargo, ahora pues va a cambiar y por primera vez voy a tener el formato físico, entonces es la primera edición del libro, pero pues como todas las primeras ediciones, pues ahora estamos en un proceso bastante arduo, pues de la redacción, de la maquetación, porque no es lo mismo hacer un libro digital con los contenidos digitales que pues hacerlos así como un libro físico. Y la verdad es que me había costado bastante trabajo poder organizar los tiempos, porque es muy demandante hacer un nuevo libro y sobre todo un libro de texto. Pero bueno, ya les estaré contando un poquito más cómo va este libro y por esa razón no andábamos por aquí. Pues bueno, no sé si ustedes habían escuchado algo acerca de esta historia. Yo no había escuchado nada de la historia de Xcanalcol. Sí les debo comentar que me llamó mucho la atención que esta historia no estaba ¿cómo explicarla? No venía desde el inicio. En el libro original, el señor, bueno, como ustedes lo pudieron leer en el blog, el señor empieza a contar un poco sobre su historia de la juventud, sobre la época cuando se casó y su hijo se enfermó, luego cuando regresa un poco hacia la época de su infancia y
después de eso, el señor César, que es el que lo entrevista, le dice, oiga, nos iba usted a contar una historia. Y es cuando dice, sí es cierto, les iba a contar sobre Xcanalcol. Y también hace la precisión de que Xcanalcol era el rancho que fundó este señor llamado Salvador. Algo que me llama mucho la atención es que no se saben su apellido, no saben nada, nada más mencionan que pues era muy grande y que también luego estaba acompañado de huaches, que bueno, en el blog también les comparto que en la península de Yucatán, huach o huaches se le dice a las personas que son del centro del país y que van a la península. En general, del centro para el norte, las personas de la península le llaman huaches, como una especie de extranjeros. Y bueno, pero fuera de eso, la verdad es que yo no había escuchado nada específicamente de esta historia. Ya les contaré en un momento más acerca de pues lo demás. Y pues bueno, en el ámbito de las emociones, yo les voy a compartir que me sentí un poco, eh, ¿cuál podría ser la palabra? Me dio tal vez un poco de temor me dio un poco de melancolía, sí. Me dio, en general, el cuento me dio melancolía porque, y bueno, un poco de serenidad también. Me provocó melancolía y serenidad porque melancolía porque el señor Venustiano está contando un evento histórico, lo que suele llamarse historia con minúsculas, es decir, lo que la gente recuerda, lo que contaron los padres, los abuelos. Y este señor Venustiano tiene este estilo de recordar su vida y de recordar lo que le comentaba a su familia, y de esa manera es que pueden reconstruir la historia de su comunidad. Lo que a mí me provocó melancolía es reforzar o escuchar de viva voz, porque la persona estaba siendo entrevistada, escuchar de viva voz que su familia y la gente de la comunidad había sufrido de esclavitud, y particularmente hablar de este señor Venustiano, pues me provocó melancolía. La verdad es que sí, porque pues uno a veces no quisiera saber que existió esa situación, pero sí ocurrió, entonces eso me provocó melancolía. Y bueno, evidentemente el final, sobre todo para este señor Salvador, pues a mí me gustó mucho, pero el final me gustó, pero lo que más sentí fue melancolía, y ya nada más hacia el final me provocó serenidad. Y bueno, voy a continuar. Y bueno, en esta parte de si me parezco a alguien, pues acá hay 5 personas, ¿verdad? El señor Venustiano, que el señor Venustiano se caracteriza por ser una persona, o por lo menos había sido una persona viajera, y también había sido lo que ahora podríamos llamar como una persona emprendedora. En su juventud, como vivía en un poblado pues con bastantes carencias, él sabía que ahí no podía ganarse la vida, no podía mejorar económicamente, y viajaba mucho buscando trabajo, buscando formas de pues tener un mejor dinero, un mejor patrimonio y demás. Se casa, y aún casado sigue en este deseo de viajar, de trabajar, de juntar dinero. Y esto me gustó mucho de él, incluso cuando ya está, cuando ocurre lo de su hijo y que ya tiene que sentar raíces, digamos, aprovecha sus últimos viajes, ahorra un poco de dinero y empieza a ahorrar y comprar reses, y empieza a comprar reses hasta tener un número significativo que le pudiera ayudar. Y también empieza con la apicultura, y entonces compra todo lo necesario para poder tener a sus abejas, para poder tener miel, para vender miel. En general, el señor Venustiano, que es el narrador, me parece una persona con la que yo me identifico mucho, porque siempre se está moviendo, siempre está haciendo algo, nunca se quiere quedar estancado en lo que hace. Entonces, en lo personal, yo me identifico más con el señor Venustiano. La esposa del señor Venustiano
es todo lo contrario a él, en el sentido de que ella no le gusta salirse de su comunidad y ella es muy feliz ahí y eso me gusta mucho, esta idea de que la señora en lo personal le gusta lo que hace, le gusta estar en su comunidad, le gusta hacer las cosas que hace en su comunidad y después cuando pues ocurre lo del hijo y ella pues también le hace ver al marido que pues no puede estar como soltero porque tienen un hijo que atender, entre los dos se unen y como equipo realizan sus actividades ya no solo como familia, sino en busca de un patrimonio. Esto me gustó mucho, como que sea una señora que le gusta, o no sé si es por gusto o por necesidad, pero que sí se presta a trabajar en equipo para hacer estas actividades en beneficio de su propia familia. Por otro lado, pues la madre y el padre de Venustiano, pues son estas personas también muy trabajadoras que vivieron épocas de pobreza. Ellos trabajaron en el monte. El papá de Venustiano era chiclero. Cuando existía, digamos, este oficio de manera muy común, ¿no? Que ahora ya casi no se escucha. Tal vez en algunas partes de Chiapas se sigue escuchando que hay personas chicleras, pero yo estoy segura que hay en otros lugares, solo que es menos común escucharlo. Y la madre de este señor, pues también era ama de casa, y a mí lo que me sorprende de la señora es todos los malabares que tenía que hacer para poder utilizar el poquito de maíz que le llegaba por medio de intermediarios a través de, o sea, que su esposo le mandaba y que lo entregaban intermediarios, y que ella tenía que hacer malabares para poder darle de comer a sus hijos, a los primeros sobre todo, ¿no? Venustiano enfatiza que pues a él esa época de muchísima pobreza no les tocó. Y bueno, pues finalmente tenemos a los otros dos personajes de la otra historia. Como ven, la historia está mucho más cargada a la historia familiar del señor Venustiano y deja para el final esta historia que es de la comunidad, pero aún así pues es importante. Salvador, este gran antagonista que es el que usé para la imagen de la portada, que yo me lo imagino, ¿no? Como este señor, como dicen, Watch, la fisonomía de la gente del centro, del norte del país es muy distinta a la fisonomía de las personas del sur. Sí son un poco más altos, son más robustos y además el hecho de que tuviera caballo llama mucho la atención. Y pues evidentemente que era un hombre, era un hombre malvado, ¿no? Era un esclavista. Y el hecho de que llegara a robar a los muchachos para llevarlos a su rancho, a Axcanalcol, que es el nombre de la historia, para llevarlos a Axcanalcol, esclavizarlos y así tener grandes sumas de dinero. Se presume también que era ladrón. Entonces es realmente un personaje malvado, digámoslo. Lo más triste es que no es una historia de ficción, es una historia real y las personas del pueblo se acuerdan mucho de él. Bueno, él es Salvador y el último personaje histórico que aparece, pues es el señor Miro. No sabemos si era Casimiro o cómo, pero le decían Miro. Y este señor Miro fue el único, por lo menos que nos cuenta el señor Venustiano, fue el único que se atrevió a defenderse de Salvador. Y aprovechando que tenía un rifle, él se defendió pues con un rifle, ¿no? ¿Ustedes a quiénes se parecen? Hola, Carlos, buenas noches, qué alegría que estés aquí. Al principio creo que estaba muy congelada la sesión, ya empezó a llover. Fíjense que ahora en que nos mudamos aquí, cuando llueve, la señal se va más rápido, se alenta, además de a veces se va la luz. Ojalá que nos alcance poder terminar la sesión. Les pido una disculpa, pero ahora sí, les digo, el cielo se está cayendo, entonces probablemente por eso tenemos estos problemas de la conexión. Pero bueno, ustedes cuenten a quién se parecen o con las preguntas anteriores, se las repito por si ustedes las quieren compartir.
¿Qué emociones sintieron con leer la historia de Ishkan Alcohol? Miren, ahí se me fue. Si la habían escuchado, bueno, ahí les estoy contando por qué andaba desaparecida. Y pues bueno, de todo esto, ¿qué momento del cuento se quedó grabado en tu memoria y no puedes borrar? ¿Y por qué? Sí, debo confesarles que a mí lo que se me quedó muy grabado fueron varios momentos, porque son varias historias. Es que el señor Venustiano contó mucho, contó breve, pero contó mucho. Entonces, de su época de joven y de que se casó, pues a mí me encantó conocer todo lo que hacía, todo el empuje, toda la enjundia y que hacía esto y que la miel y que las reses y que se iba a Cancún. Todo eso me gustó. Después, algo que me impactó mucho fue cuando la señora preparaba las tortillas y tenía que mezclar el maíz del nixtamal con las raíces. No recuerdo el nombre de las raíces, están en maya, para que pudiera hacerse la masa más grande. Pero esa tortilla era tan dura que había que golpearla para poder después mascarla, porque ni siquiera se podía masticar. Eso es algo que también se me quedó muy grabado. Se me quedó grabado la imagen de los chicleros, de estar allá en la selva y estar extrayendo el chicle. Pero definitivamente creo yo que la historia tal vez lo que más se me quedó grabado es justo cuando este señor Salvador se bajaba. No entiendo si entraba a un bar o a dónde entraba, pero amarraba su caballo. Dice el señor Venustiano que era donde ahora está la iglesia. No sabemos si era baldío, tal vez sí. Amarraba el caballo y de cada lado había dos bolsas con dinero, con mucho dinero. Y que si alguien se quería acercar, el caballo lo mataba de una patada. Y cuando él llegaba y veía al hombre muerto, todavía se burlaba y le decía, te lo buscaste. Creo que esa es la escena que más me impactó, que más se me quedó grabada, porque era un hombre malvado y hasta el caballo lo tenía entrenado y era malvado, ¿no? Entonces, sí, después de que ahora platicándolo con ustedes, lo reflexioné un poco más y creo que esa es la escena que más me impactó, cuando el propio caballo mata a las personas que se quieren acercar, pero el hecho de que llegara que su caballo tuviera bolsas de dinero, de mucho dinero de cada lado, eso me impactó un montón. Dice Carlos, a mí no me gustó mucho, puro bla bla, y yo estaba esperando a qué hora salía el tucho y nada, me aburrí un poco a leerlo. Sí, es que esta es una historia, fíjate Carlos, que creo que eso te pasó o nos pasó porque la mayoría, ya esta es la historia número 13 y ya hemos leído, la verdad es que bastantes historias, en su mayoría leyendas o de ficción o mezcladas. Entonces, esta es la primera que es más un recuerdo de su vida. La mayor parte de la historia se trató de la vida de él y de su familia. Y bueno, al final dejó un poquito sobre la historia de su comunidad, de este hombre Salvador y bueno, del rancho que se llamaba Ixcanalcol. Se me fue por ahí la letra, pero bueno, sí, eso hace que sea un poco diferente. En eso sí estoy de acuerdo contigo. No era tal vez lo que nos estábamos esperando y eso está muy bien porque ahí tenemos, por ahora tenemos otra pregunta, esta que tú mencionabas, pero antes de eso, ¿a ustedes qué historias les recordó? Miren, yo no me acuerdo de cómo se llaman, pero hay un montón de historias ¿cómo se llama? No es Pepe Aguilar, ¿cómo se llama el papá de Pepe Aguilar? ¿Ustedes saben? Pepe Aguilar. No es Pepe, no es su papá, Antonio Aguilar, ahí está. El señor Antonio Aguilar tiene o fue muy famoso, digo además porque de que cantaba y demás, era muy famoso porque él estuvo en una época del cine mexicano donde hizo muchas películas de rancheros. Y en estas películas pues se iban a los pueblos y él en lo personal casi siempre andaba a caballo, ¿no? Entonces, cada
que oía acerca de esto, de que llegaba con su caballo y que no sé qué, y que mataban gente, me acordaba mucho de estas historias, de estas películas del señor Antonio Aguilar. Ese, Carlos, gracias, Antonio Aguilar. Esto me acordé, todas las películas del señor Antonio Aguilar. Si ustedes no son, si ustedes no son de México, les voy a poner acá la biografía de Antonio Aguilar. La pueden encontrar en Wikipedia, ahí es muy fácil de encontrar. Y allá busquen, ahí vienen los nombres de las películas en las que él participó y van a ver que la mayoría son de estas, de charros, de rancheros, y que hay problemas en los pueblos y que andan matando gente con pistola y que se quieren llevar a gente esclavizada y demás, ¿no? Me recordó muchísimo, muchísimo a las películas del señor Antonio Aguilar. ¿Qué otras historias me recordó? No sé si te acuerdas, Carlos, me recordó también algunos de los cuentos de Horacio Quiroga. El año pasado leímos casi todo, bueno, no casi, leímos la mayoría de los cuentos de la selva, y en los cuentos de la selva hay estas historias de las personas que trabajaban, pues evidentemente, en la selva. Entonces, esta escena del papá del señor Venustiano, de que es chiclero, me recordó mucho a una de esas, que no me acuerdo exactamente si también era chiclero, pero a eso me recordó algunas de las historias de Horacio Quiroga que también estaban en la selva, en el monte, con estos oficios. Y eso me llevó a otra novela que se llama La Vorágine, de José Eustaquio, creo, Rivera, que también ocurre en la selva. O sea, esto de la historia del papá creo que me impactó mucho y me acordé inmediatamente de estas historias de el que les acabo de decir, La Vorágine, las historias de Horacio Quiroga, algunas, las que son más bien de oficios y que se tienen que internar en la selva a trabajar. Y otra historia que me recordó es justo de las narraciones mayas de Campeche, y la que me acordé mucho del Huaycot y el Huaypop, porque en esa me hizo, lo voy a poner acá, del Huaycot, ya ni me acuerdo cómo se escribe, ¿eh? Huaycot y el Huaypop. Creo que así se llama. No, discúlpeme si de veras no me acuerdo, porque en esta del Huaycot y del Huaypop también son unos personajes que esclavizan a la gente y se la llevan. Sin embargo, esta del Huaycot y el Huaypop, pues es un poco más de ficción. Ustedes ya van a ver por qué. Y esto va a ser de gustos. Va a haber quien le guste más la historia del Huaycot y del Huaypop, y hay quien les puede gustar un poquito más esta del Ixcanalcol. Y dice Carlos, más bien Luis Aguilar la hacía del vaquero sin cabeza. Esta yo no la he visto, Carlos. Fíjate que hay un canal, no me acuerdo cómo se llama, que siempre ponen en la noche películas de esta época, que vendría siendo que los 60, los 70, porque hay algunas en blanco y negro y hay algunas a color. Está empezando la tele a color. No he visto la de Luis Aguilar, pero me acordé mucho de esas. Muchas gracias, Carlos. A Carlos le recordó la historia del vaquero sin cabeza. Gracias, muchas gracias. Y vamos a ver, ya estamos por finalizar nuevamente. Muchas gracias por recomendar las sesiones. Ya estamos por finalizar este reto lector. Nos faltan ya únicamente un par de lecturas y bueno, hemos visto una variedad de historias, una variedad de narradores, una variedad de estilos y algo también, una variedad de geografías. A pesar de que todas las historias son narraciones mayas de Campeche, cada persona le imprime con su estilo un recuerdo de una geografía, ya sea real o ficticia o una combinación de ambas. Y creo que hemos
conocido mucho de nuestro país, por lo menos de la península de Yucatán, a través de este libro. Así que les agradezco que lo compartan, que lo usen si ustedes son personas bibliotecarias o hacen mediación y necesitan alguna historia bilingüe, porque recuerden que estas están en español y en maya, la pueden encontrar en el blog estudiodamiana.blogspot.com. ¿Y qué le cambiarías a las historias? Carlos, tú sí tienes comentarios de qué es lo que le cambiarías. ¿Yo qué opino? Yo diría lo siguiente. Si solamente hubiera querido hablar del Xcan Alcohol, hubiera sido solamente la historia del Xcan Alcohol. Y si hubiera querido hablar más acerca de su familia, el capítulo o la historia debió haber sido acerca de su familia. Creo que al poner un título de una historia que no aparece al principio, sino que aparece casi al final, creo que eso es lo que causa un poquito de decepción. Estoy esperando a ver a qué hora sale el Xcan Alcohol, y el Xcan Alcohol no sale, y conocemos sobre él, sobre su madre, su padre, que también son historias que a mí en lo personal me gustaron, pero no están relacionadas con el Xcan Alcohol. Entonces, creo que eso es lo que yo le cambiaría. O habla nada más de su historia personal, o habla nada más o abunda más en detalles acerca del Xcan Alcohol y de lo que hizo cuando estaba en esa población. Creo que eso es lo que yo le cambiaría realmente, porque las dos historias me gustaron, pero no había relación, y menos sabiendo el título. Entonces, eso creo yo que es lo que no me gustó. Sinceramente, no me gustó esta, pues estaba un poquito como revuelto, ¿no? Eso es lo que yo le cambiaría. No sé ustedes. Y bueno, en esto se relaciona mucho con esta pregunta que les estoy haciendo de cómo valoran su expectativa lectora antes y después, antes de la lectura y después, ¿se cumplió, fue mejor o fue peor? Pues mi expectativa se cumplió a medias, por lo mismo que les estoy diciendo. El título me decía el Xcan Alcohol. Entonces, yo cuando leí el título, desde que lo leímos en la última sesión que les dije, vamos a leer sobre el Xcan Alcohol, yo estaba con mucha expectativa de saber quién era el Xcan Alcohol, si era un ser sobrenatural, si era una persona, ¿qué era el Xcan Alcohol? Y me tuve que chutar más de la mitad de la historia para luego enterarme que todo eso que leí no tenía nada que ver con el Xcan Alcohol, y luego leer lo del Xcan Alcohol, que Xcan Alcohol era un lugar, no era ni siquiera un personaje, es el rancho que creó el señor Salvador. Entonces ahí es donde, pues sí, creo que mi expectativa fue peor de la que yo tenía, porque no era una persona, no era una criatura, era un lugar. Entonces, no, esa parte no me gustó. Creo que fue un poquito peor mi expectativa, pero bueno, no sé ustedes qué opinan. Hola, Flor, muy buenas noches. Qué alegría que estés aquí. Una disculpa, anduve desaparecida por lo del libro. Y dice Carlos que Carlos lo que le quitaría es pues quitarle la parte de su vida y contar su relato, ¿sí? Es que hizo una revoltura. El título era para una cosa y empezó contando otra, y al final retomó de lo que se trataba el título, pero pues eso causó un poquito de, pues no creo que haya sido la mejor decisión. Pero claro, hay que pensar que eso no es culpa del señor, sino probablemente del momento del armado. No sé si al quitarle toda esa historia iba a quedar muy breve, o por el contrario, es un buen documento antropológico. Entonces es un testimonio de una persona que puede contar lo que ocurrió con su familia y en su comunidad. Entonces, probablemente por temas antropológicos lo dejaron así, pero bueno, por temas narrativos, pues tuvimos un poquito más de problemas. Y bueno, ¿qué opinan del señor Venustiano Puc Q?
yo en lo personal, lo que me gustó del señor Venustiano es que tiene muy presente su historia familiar, tiene muy presente cómo es su familia, su madre, su padre, sus hermanos, él mismo, su esposa. Me parece una persona muy de familia. Y además, como les dije antes, me gustó que sea una persona que, que quiere lo mejor y que siempre está buscando oportunidades para él y para los suyos. Yo me sentí muy identificada y eso a mí me gustó mucho del señor Venustiano, como persona, por lo menos por lo que pude leer. Lo que no me gustó del señor Venustiano como narrador es que las historias las puso medio revueltas. Eso fue lo único que no me gustó. Pero bueno, fuera de eso, a mí me gustó la historia del señor Salvador, me gustó su estilo, me gustó como, porque tiene recuerdos muy, muy claros de momentos significativos. A mí me encantó esta yo no me imaginaba cómo le hacía las personas, las familias, cuando tenían poquito maíz y necesitaban alimentar a toda una familia y mezclarlo con ciertas raíces, pues que supongo que esas raíces serían tal vez como tubérculos o tal vez no, porque uno de los niños ni la podía mascar. Entonces, esa parte me gustó mucho, que recordara esto, lo trajera a su memoria y que lo contara. Eso me gustó mucho, la verdad. Y bueno, ¿qué grado de dificultad tuvieron ustedes con la lectura? La verdad, no hay, bueno, yo en lo personal no tuve nada de dificultad. Lo único es esto que les digo. El título dice Historia de Xcanalcol, pero llegas a la mitad y todavía no sabes qué es Xcanalcol, pero eso no le da dificultad. Simplemente el señor Venustiano decidió contar antes otras historias familiares antes de hablar acerca de Xcanalcol. Entonces, pero no lo hace difícil. Es decir, la manera en cómo lo narra y demás no es difícil. Y también hay algunas palabras que son en maya, que ahí los traductores tuvieron a bien poner los significados, entonces hay un vocabulario, hay un glosario al final de la versión en español, entonces realmente el texto está hecho para que pueda ser fácil de leer, entonces en lo personal yo no le encontré dificultad de lectura como tal. Dice Carlos, y aparte el que escribe como que debería quitarle lo repetitivo y eso aburre. Ya lo leí y se vuelve a leer. Sí, sí es cierto, sí. Hay unas repeticiones. Y allá les tengo que decir que es una decisión de el armado del libro. Cuando uno entrevista personas, nosotros cuando hablamos usamos algo que se llama muletillas, que es en lo que mi mente procesa lo que va a decir, en lo que lo está procesando, como que me sale una palabra. Las muletillas más comunes son esto, cómo te decía, cómo iba, este tipo de muletillas se usan, o esto que yo estoy haciendo de como repetir la palabra es porque mi cerebro está pensando a 10,000 por hora antes de poder hablar. Entonces, cuando entrevistas a alguien, tienes que tomar la decisión de transcribir el relato tal cual, incluyendo las muletillas, o hacer algo que se llama limpieza de texto. Y la limpieza de texto significaría que tú vas a reconstruir lo que la persona dijo, respetando el orden sintáctico de las oraciones, la puntuación, en fin. Yo me atrevo a suponer que la persona está muy relacionada con la antropología porque los antropólogos son los profesionistas que suelen hacer transcripciones literales de las entrevistas que hacen porque necesitan guardar la forma en cómo las personas hablan. También ocurre con los lingüistas, que son los especialistas del lenguaje, se encargan de escribir tal cual la persona habla porque necesitan analizar o estudiar la sintaxis hablada de ciertos lugares.
por zonas geográficas, en fin. Entonces, esos son los dos tipos de especialistas que usan mucho la traducción literal y eso pasó aquí. ¿Qué ocurre con gente como nosotros que no somos ni lingüistas, no somos etnógrafos, no somos antropólogos, sociólogos, etcétera? Pues que aburre, porque le va pausando la historia y la vamos sintiendo como aburrida, lo que decías tú, Carlos. Esa es una desventaja, porque no sabemos si es las personas que hicieron el libro estaban pensando en que lo íbamos a leer pues el público general y dijeron pues no importa, aunque lo lea el público general, que vean cómo hablaban las personas. Entonces es una decisión, no está mal, es una decisión, pero pues a nosotros nos provocó que un poquito de aburrimiento. Dice Flor, la verdadera historia la encontramos a la mitad del texto. Así es, ya que nos leímos media historia, ya empezamos a conocer acerca de Xcanalcol. Así es, Flor. Sí, esta es una de las elementos raros que tuvo esta historia comparada con las otras, ¿verdad? Las otras eran muy redonditas. Hola, Jonathan, buenas noches, qué alegría que estés aquí. Dice, apenas hoy me voy conectando en tus en vivos. Gracias, a mí me encanta mucho leer y me gustan mucho las historias de este país, México. Qué alegría que te gusten y bienvenido aquí a nuestra comunidad lectora. Nos reunimos cada viernes, agregamos las historias. Te recomiendo que te unas también al grupo de Telegram. En el grupo de, en todas las redes sociales, pero también en el grupo de Telegram, publico las historias. Todas las historias son gratuitas, se leen en el blog y esas son las historias que luego compartimos cada semana los viernes a las 8 de la noche. Dice Carlos, sí, el último párrafo es su relato. Así es el último. Estuvo un poco revuelta, la verdad. Y lo mismo dice Flor, sí, repetía muchas veces la misma oración. Así es. Y fíjense que yo estuve tentada en borrar. Pero no era mi trabajo, no porque no lo quisiera hacer, sino que ahí es una cuestión ética que yo decidí respetar la decisión de la persona que hizo el libro, porque pues también de eso se trata, que nosotros pudiéramos platicar acerca de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, de lo que podíamos mejorar, porque eso significa leer, que podamos expresar una opinión libre, crítica y no estamos, es un buen ejercicio. Si yo quitaba y limpiaba todo eso, iba además a tener otro problema, que no podía hacer lo mismo en maya, porque no le sé. Fíjense que en qué estado transcribiendo para el blog y haciendo las versiones, como que de repente hay palabritas que ya las voy identificando, no me las memorizo, pero las me identifico, pero eso no se compara para nada con tener que limpiar las oraciones porque no conozco la gramática maya. Entonces, me iba a meter en un problemón, por eso decidí dejar la historia tal cual está en el libro para no tener problemas. Y bueno, que nosotros el día de hoy tuviéramos la oportunidad de platicar pues de estas características. Y finalmente, ¿cuántas estrellas le asignan a la historia? Como les dije, yo, Damiana, me gustó el fragmento donde habló de su vida, también me gustó el fragmento cuando habla sobre la vida de sus padres y pues también me gustó lo de lo que se trataba la historia, que era sobre Xcanalcol. Sin embargo, siendo crítica y pensando que la historia tenía como título Xcanalcol y después de lo que hemos dicho, de las pequeñas decepciones que tuvimos, de estas circunstancias que no nos parecieron las mejores, yo creo que en esta ocasión sí le voy a otorgar una calificación un poquito baja, porque además también creo que el título provocó confusión. Generalmente los títulos deben hacer alusión a algo importante de la historia. Y Xcanalcol no tiene tanta importancia. Xcanalcol era el rancho, no era el nombre, y el mismo señor Venustiano lo dice, no, Xcanalcol no es ningún apellido, Xcanalcol, por ahí menciona, había otra cosa, pero dice, no es tal cosa como un elemento.
Xcanalcol es el rancho que creó Salvador y ahí se llevaba a las personas esclavizadas, porque ahí tenían un trapiche. Un trapiche era un lugar en donde se molía la caña para sacar pues el jugo de caña que de ahí se transforma luego en azúcar. Ajá, como que estaba intentando hacer una hacienda, un cañaveral, digamos, ¿no? Eso era el rancho y ahí llevaba la gente. Pero entonces nada más decir Xcanalcol no le da importancia a la historia, porque no estamos, lo importante de la historia no era Xcanalcol, sino Salvador, porque era el malo de la historia. O por el contrario, hablar de Miro, del señor Miro, pero tampoco lo hizo. Entonces, pues bueno, en esta ocasión yo le doy dos estrellitas nada más. Dice Carlos, no es quitarle crédito al señor quien cuenta, es acomodar su relato tal cual lo dice sin repetir tanto. Sí, eso se llama limpieza de palabras. Y era una decisión es una decisión. No es obligatorio que hagas limpieza de palabras. Simplemente tú cuando haces la transcripción, tú debes decir nivel de transcripción, transcripción literal, limpieza de palabras, etcétera. Pero bueno, y dice Carlos que Carlos le da una estrella. Pues sí, es que fíjense, esta historia, creo que como ya hemos leído bastantes, ya tenemos muchos parámetros para juzgar. La estamos juzgando en el contexto del libro. Ya, esta es la historia número 13. Ya leímos 12 historias previas y de verdad que ha habido historias impactantes, historias maravillosas. Entonces, comparándolas con estas otras historias, pues sí, nos decepcionó un poquito más en esta ocasión. Pero bueno, finalmente ustedes, si no han leído la historia de Xcanalcol, léanla, valórenla. Y bueno, nosotros algo importante, pues es justo todas estas preguntas están encaminadas en que podamos reflexionar de manera crítica para que cuando hacemos esta última calificación, pues ya entenderán por qué la hacemos así, ¿no? No nada más, ay, tal estrella sin saber por qué, ¿no? Y pues con eso terminamos la historia de Xcanalcol. Y bueno, ojalá ustedes puedan, si no la han leído, léanla, compártanla, reflexionen sobre ella, opinen. Es muy importante opinar sobre las lecturas. Es un gran ejercicio. Poder opinar sobre todas estas historias, porque esa es la manera en la que nosotros vamos encontrando lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta, sobre todo para leer, que es bien importante. Este ejercicio lo hacemos cotidianamente en el cine. Podemos decir sin ningún reparo, sin ningún problema, esta película me gustó, esta película no me gustó. Y cuando nos preguntan por qué sí o por qué no, con la mano en la cintura lo vamos diciendo, ¿no? Entonces, pues les invito a eso. Nuestra penúltima lectura se llama Nohoch Love. Nohoch es grande y Love, desgracias. Entonces, la siguiente historia se llama Grandes Desgracias. Fíjense, desde ahorita me acordé de una novela que es lo contrario, se llama Grandes Esperanzas. Pues vamos a ver qué ocurre, a ver si encuentran la de Grandes Esperanzas y les muestran que sea la portada la próxima semana. Nohoch Love está narrado por la señora Micaela Ek de Chi. Y pues esto es una maravilla porque pues han podido ver que pocas mujeres han contado historias. Entonces vamos a conocer la historia de la señora Micaela Ek de Chi, que la historia se llama Nohoch Love, Grandes Desgracias. Este lunes 5 de agosto estará publicada en el blog estudiodamiana.blogspot.com. Y bueno, ay, mira, yo lo puse, esto yo lo puse para mí. Ay, muchas gracias, Flor dice que le da 2 estrellitas. Muchísimas gracias. Vamos a ponerla 2 estrellitas. Ahí está, muchas gracias. Y ya decidí poner esto para que no se me olvide, porque siempre me despido y nunca les comparto el pase de lista. Dice, espero la lectura no sea como eso. Ojalá que no sea una gran desgracia, una Nohoch Love. Una historia Nohoch Love. Ahora sí, les voy a compartir el pase de lista, porque si no, se me olvida. Y aquí está, les comparto el pase de lista.
y ahí está. Listo. Ahora sí, no se me olvidó el pase de lista. Aquí está. Y también se los voy a compartir en Telegram por si por algún motivo ustedes no lo pueden obtener. Y dice, Flor, sí quiero que nos sorprenda. Ay, ojalá que sí, porque hay pocas narradoras. Entonces, ojalá que su historia sea muy buena y que nos emocione comparado con esto que acabamos de leer, ¿verdad? Ojalá y sí, vamos a hacer changuitos para que así sea. Y pues les decía, si por algún motivo no me ven tan conectada o si tardo en contestar en los mensajes de Telegram o a veces en las mismas redes sociales, es porque ando a tope, a full con el libro de Literatura 1 para entornos virtuales de aprendizaje. Es nuestra primera edición en físico, ya lleva 4 años en Amazon. Es un libro que creo que ha servido mucho a las maestras de literatura, me emociona y lo agradezco mucho. Y por primera vez va a estar en formato físico, así que estamos con todo. Aquí la casa es un desastre porque estamos haciendo un primer libro en físico. Y pues finalmente no me queda más que agradecerles que hayan estado el día de hoy aquí, que hayan compartido sus opiniones, que hayan leído y que les pido nuevamente una disculpa por haberme desaparecido. A veces me cuesta trabajo poder organizar el trabajo con el voluntariado y con el libro de Elvia he estado yendo al interior del estado y coincide con que haya sido viernes y luego ya no llego a la hora. En fin, han pasado algunas cositas de logística que me ha costado un poco de trabajo organizar, pero aquí sigo. Aquí seguimos leyendo narraciones mayas de Campeche. Ya estamos a punto de terminar y recuerden, por favor, el pase de lista para las constancias. Estoy a punto de recibir una buena noticia. Vamos a hacer changuitos para que sí. Si llego a tener esa buena noticia, yo ya voy a poder entregarles las constancias, la sala de lectura, el estudio de Damiana. Y van a tener la posibilidad de que también lo integren en sus actividades si ustedes lo necesitan. Dice Carlos, buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy. La semana pasada estuve tan triste, no hubo lectura ni transmisión. Ay, una disculpa, Carlos. Es que sí, ha sido un poco complicado así. Y ahora que viene agosto está peor. Entonces me van a ver así, pero bueno, yo feliz, contenta por compartir con ustedes una nueva lectura y por platicar como cada viernes. Les agradezco mucho este espacio, este momento, porque también a mí me llena el alma, me olvido de todas mis preocupaciones y de todo, y nos enfocamos nada más a hablar de lo que nos gusta, de las historias de literatura y en este caso de las narraciones mayas de Campeche. Que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, disfruten su sábado y su domingo y el próximo lunes tenemos una nueva historia sobre las narraciones mayas de Campeche. Que pasen buena noche. Adiós.